Bienvenidos. El cilindro mostrado contiene agua hasta un nivel H. Determine la fracción del volumen del cilindro ocupado por el líquido para una relación H sobre D dada. Considere los datos indicados abajo. Pues bien, aquí está pues el diagrama en donde hay un cilindro en posición horizontal, el cual contiene un fluido. En este caso se dice que es agua. Esta agua está alcanzando un nivel H. Se pide pues calcular qué fracción del volumen, o bien qué porcentaje del volumen del cilindro está siendo ocupado por el agua. Para resolver el problema se tiene esta ecuación y este conjunto de datos. Tenemos el valor de pi, el valor del diámetro, también se tiene el radio, la longitud del cilindro y una relación H sobre D de 0.4. Este conjunto de datos es necesario para resolver el problema. Ahora bien, el primer paso para abordar este problema es determinar la altura a la cual se encuentra actualmente el agua. Esta altura se calcula, como se puede observar, multiplicando H12, es decir, el diámetro, por K12, la relación H sobre D. Haciendo esa multiplicación, nosotros sabemos cuál es la altura que alcanza el agua. Este valor es de 0.4. Asumiendo que el diámetro es de 1 metro. Ahora, ¿cómo calculamos el volumen total de este cilindro? El volumen total del cilindro, pues se calcula utilizando la fórmula bien conocida. Pi, G12, que es pi, por radio al cuadrado, que es I12 al cuadrado, por la longitud. Ese es el volumen total del cilindro, total. Ahora, también se requiere calcular el volumen actual que ocupa el agua. Para hacer este cálculo, se hace empleo de la ecuación que se indica aquí. Esta ecuación se introduce también de una manera automatizada aquí en Excel para que haga los cálculos automáticamente. Obsérvese pues que requiere L, que es la longitud del cilindro, aquí está. J12 es la longitud. Y los otros parámetros tales como G12. G12 corresponde a pi, aquí está pi. También necesita el radio al cuadrado y 12 es el radio, aquí está, etcétera. Entonces, esta ecuación nos va a permitir calcular el volumen actual que está ocupando el agua. Ahora, ya que conocemos el volumen actual que ocupa el agua y el volumen total del cilindro, eso nos permite saber la fracción del volumen ocupada por el agua. Esto se hace simplemente dividiendo el volumen actual que ocupa el agua entre el volumen total del cilindro. Es decir, I16 entre H16. Aquí está H16. Y listo. Se tiene la fracción del volumen. Ahora simplemente se multiplica por 100 para saber el porcentaje del volumen del cilindro ocupado por el agua. En este caso es 37.353%.
Algo importante a resaltar aquí es que una vez que se hace el primer cálculo para el porcentaje de volumen ocupado por el agua, aquí se puede introducir los datos para cualquier otro cilindro con las mismas características, pero con dimensiones distintas. Por ejemplo, podemos asumir que aquí es un diámetro de 2 metros. Notamos pues que el porcentaje se mantiene. La relación de volúmenes, volumen actual sobre volumen total, se mantiene. Igual podemos modificar la longitud del cilindro. El porcentaje se sigue manteniendo. De hecho, solo depende de la relación H sobre D, este valor de la fracción del volumen o el porcentaje en volumen, solo depende de la relación H sobre D. No depende del diámetro ni de la longitud. Por ejemplo, aquí le podemos poner 0.2 y se actualiza el porcentaje de volumen que ocupa el agua. Pero nuevamente, podemos estar manipulando el diámetro, igual la longitud del cilindro, pero el porcentaje ocupado por el fluido se mantiene. En conclusión, el porcentaje de volumen ocupado por el fluido solo depende de la relación H sobre D, no depende de otra cosa. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos es muy útil, ya que nosotros podemos evaluar múltiples relaciones H sobre D y nos dará el porcentaje de volumen ocupado por el líquido. Y como dijimos antes, esta tabla se puede crear una vez, pero ya no va a ser necesario estarla recalculando, aunque tengas un cilindro con diferente longitud o diferente diámetro. Ya que, como se mencionó antes, el porcentaje de volumen ocupado solo depende de la relación H sobre D, no de las longitudes ni del diámetro en particular. Dicho de otra forma, mientras que tengamos un cilindro con estas características, únicamente el usuario va a necesitar conocer el diámetro del cilindro y la altura actual del líquido. Y con esa relación H sobre D se dirige a la tabla y automáticamente va a identificar el porcentaje de volumen ocupado por el líquido, sin necesidad de hacer cálculos adicionales. Así pues, el usuario puede crear esta tabla usando el procedimiento descrito antes para diferentes relaciones de H sobre D. Aquí estamos de incrementos del 10%, sin embargo pueden ser del 1% o de otros valores de acuerdo a la conveniencia del usuario. Y como se enfatizó antes, ¿para qué me sirve esto? Pues es muy útil, ya que cualquier otro cilindro con las mismas características, pero que quizá tenga longitud diferentes o diámetros distintos, pues automáticamente le aplican los valores calculados con la tabla original. En este caso, para el porcentaje en volumen ocupado. Por cierto, si requieres algún curso de termodinámica o de balance de materia y energía o transporte de fluidos, no dudes en solicitarlo. Muchas gracias por tu atención.